Bueno, buenas tardes. Soy el doctor Rodrigo Ferreira Dillon. Voy a hacer este video para contestar un montón de preguntas que se hacen mis pacientes con artritis reumatoidea, que muchas veces en el consultorio por cuestiones de tiempo no tenemos posibilidad de responder, pero espero que les sea útil. Em, Primero que nada vamos a hablar de la artritis reumatoidea en cuanto a su diagnóstico y tratamiento. Primera pregunta es: ¿qué es la artritis reumatoidea? Es una enfermedad autoinmune de causa aún desconocida que afecta articulaciones, produciendo inflamación crónica, conduciendo al final a una destrucción progresiva de las mismas y pudiendo afectar también otros órganos como pulmones, como piel, los nervios periféricos, etc. Decimos que es un desorden autoinmune en el cual están involucrados factores genéticos, por eso es que hay una herencia que explica una parte del riesgo, una parte pequeña del riesgo, entre un 12 y 18%. Por eso la gente que pregunta si esto se hereda a sus descendientes, van a heredar el riesgo probablemente, pero ese riesgo no es alto. Hay factores ambientales que sí va a ser muy importante controlar cuando se pueda. Hay agentes infecciosos involucrados en la génesis de la artritis, virus y bacterias sobre todo, eh, que son difíciles de valorar el peso de esa influencia, pero es algo que no podemos controlar porque están en el ambiente. Lo que sí podemos controlar es un factor de riesgo como el tabaco, que aumenta alrededor de 20 veces el riesgo de artritis reumatoidea. Por eso, si ya tenés un factor genético, porque tenés un familiar de primero o segundo grado con artritis reumatoidea, el mensaje es: no fumes, y decirle a tus hijos, si tenés artritis, que no fumen. Por último, hay factores psicológicos, y uno, cuando indaga en la historia reciente de los pacientes, en el año previo, antes del inicio de los síntomas, muchas veces uno encuentra algún evento psicológicamente estresante o un estrés crónico que ha podido influir. De nuevo, la magnitud de esto es difícil de medir. ¿Cuál es el impacto en la sociedad? No tenemos muchas cifras argentinas, pero en Estados Unidos, fíjense, hay 9 millones de visitas médicas anuales. Esto eh, causa 250.000 hospitalizaciones anuales, afecta a personas en los años más productivos desde el punto de vista laboral, genera pérdidas millonarias o billonarias en salarios, y afecta al 0,5 o 1% de la población, lo cual la hace una enfermedad bastante frecuente. ¿Cuáles son los síntomas? En general, rigidez matinal, significa que el paciente se levanta con las manos duras o rígidas, o las rodillas rígidas o los pies rígidos. Hay inflamación en las articulaciones, generalmente de manos, de muñecas, los pies, los codos, hombros, rodillas, o cualquier articulación, generalmente respetando la columna dorsal y lumbar. La artritis suele ser simétrica, quiere decir que afecta las dos manos, los dos pies, los dos tobillos. Aparecen en algunos casos generalmente severos nódulos en la piel, nódulos reumatoideos que se pueden palpar, y con el tiempo empiezan a tener manifestaciones radiológicas, quiere decir que uno puede ver el daño de la artritis en una radiografía. En el laboratorio va a destacar la presencia de los marcadores como el factor reumatoideo o los anti-CCP, pero hay pacientes que al iniciar la enfermedad no tienen esos marcadores y el diagnóstico lo podemos hacer de otra manera. Hay un concepto nuevo de estos últimos años, de lo que se llama la artritis reumatoidea temprana, que es una artritis que tiene menos de 3 meses de evolución. Sabemos que es importante esto porque el paciente que se detecta precozmente tiene mejor pronóstico, y el problema que tenemos actualmente es que muchas veces el paciente está mal diagnosticado, o va a ver un traumatólogo que no hace bien un diagnóstico, o el clínico no sospecha la enfermedad y llega el reumatólogo con más de un año de demora, ¿no? Entonces la artritis temprana es difícil de pescar. Los pacientes estos desarrollan muchas veces daño articular, daño en la radiografía y pequeños síntomas de discapacidad, incluso antes de ver por primera vez a un reumatólogo. Lo que hay que evitar es esto que vemos en las fotos. Cuando uno toma un paciente temprano, es raro que aparezcan estas deformaciones tan marcadas y este daño que se puede ver en la radiografía.
La apuesta es agarrarlos temprano para que no se produzca todo esto y el paciente pueda tener una vida normal. Eh, Vemos otras fotos de lo que puede pasar en las manos, los dedos inflamados, ¿eh? Fíjense, a veces también acá estas son los nudillos, fíjense aquí cómo se nota bien, y esta deformidad donde los dedos se van hacia afuera, ¿eh? Y esta mano ya ha perdido fuerza y ha perdido capacidad laboral, así que es muy importante actuar antes de esto. También vemos en el pie que se puede afectar severamente. Nuevamente estoy. También hay compromisos fuera de las articulaciones, pueden producir la artritis e inflamación de los pulmones, puede producir líquido alrededor de los pulmones, puede producir en el corazón lo que se llama pericarditis, que es líquido que se forma alrededor del corazón también. Puede haber daño coronario precoz y que las coronarias se llenen de grasa a edades tempranas, lo cual justifica un aumento de la mortalidad vascular, tanto en el corazón como en el cerebro, porque las arterias del cerebro y el corazón se llenan de grasa y se pueden tapar. Así que es muy importante estar atentos a esto. Si uno le hace análisis, el paciente puede ver anemia. Anemia se forma mientras más inflamación hay, más anemia suele haber. Puede haber eritrosedimentación alta, que es esto que dice BSG, es un marcador de inflamación de la sangre, igual que la proteína C reactiva alta. Y como marcador de la enfermedad, aunque no siempre está en las fases tempranas, el factor reumatoideo o los anticuerpos anticitrulina, que aquí están anotados como anti-CCP. El diagnóstico por imagen en esta enfermedad, cuando es una enfermedad que lleva mucho tiempo, uno puede hacer el diagnóstico ya con una radiografía de manos, radiografía de pie. Pero si buscamos enfermedad temprana, la radiografía ya no es útil porque normalmente las radiografías son normales en las etapas tempranas, pero tenemos algunos métodos como la ecografía Doppler o Power Doppler y la resonancia magnética o IRM, que muchas veces pedimos para diagnosticar a los pacientes. ¿Qué pasa con la artritis? A lo largo del tiempo, nosotros podemos ver que la enfermedad en esta zona se produce un fenómeno inflamatorio que al principio no afecta el hueso ni la articulación, pero que en algún momento empieza a producir lo que llaman erosiones. Se destruye aquí el cartílago, después destruye el hueso, ese tejido inflamatorio va invadiendo y por último produce una erosión y ya el espacio articular se reduce. Esto es lo que produce la artritis. En cualquier articulación del cuerpo produce exactamente lo mismo y se puede frenar con tratamiento oportuno. Vemos algunos ejemplos de manos muy destruidas que ya gracias a Dios no vemos con el uso de las terapias actuales, pero es muy importante que ustedes vean lo que hace la enfermedad, cómo destruye las muñecas, cómo destruye los nudillos, los dedos en general, produce deformidades. Esa mano ya no sirve para trabajar y no sirve para el autocuidado, para cocinarse, para higienizarse. Así que es muy importante frenarlo. Otra vez una foto de los pies, una radiografía normal a la izquierda y a la derecha fíjense la destrucción subluxada, las articulaciones, quiere decir que se salen de su localización normal y cómo se desvían los dedos hacia afuera. Esas son las cosas, insisto, que hay que... ¿Cómo la tratamos? Primero educando al paciente, este video es para eso. Después de un tratamiento farmacológico, no farmacológico, y en casos tardíos nos ayudan los traumatólogos con alguna cirugía. Es muy importante la educación del paciente, que entienda lo que es la enfermedad, la importancia de cumplir con los tratamientos, de tener un seguimiento, y que cuando el médico le dice tenés que volver en un mes con análisis, el paciente tiene que volver, porque ese seguimiento estrecho ayuda a controlar más rápidamente y más eficazmente la enfermedad. Hay que tener muy en cuenta la relación del médico con el paciente, pero también con la familia, porque muchas veces son pacientes jóvenes que vienen con los padres o vienen a veces con el marido y el marido no entiende eh, la, el dolor de la paciente y muchas veces el médico tiene que explicarle al marido en qué consiste esta enfermedad para que entienda la magnitud del daño que le produce a su familiar. Y el paciente tiene que participar en su tratamiento, tiene que preguntarnos, tiene que opinar, tiene que decirnos cuando los medicamentos no le están cayendo bien, cuando no los quiere tomar más, antes de tomar medidas drásticas, nos tiene que consultar. Generalmente el reumatólogo tiene que tener la flexibilidad para entenderlo.
En cuanto a los medicamentos, tenemos medicamentos que utilizamos para calmar el dolor y la inflamación, pero que no detienen la enfermedad. Esto es muy importante porque los pacientes no pueden solamente tomar antiinflamatorios o corticoides. Esos son medicamentos que lo van a entretener, le van a dar la falsa sensación de que la enfermedad está controlada, pero la enfermedad va a seguir destruyendo y esa foto que veíamos de cómo se formaba la erosión no se va a cortar. Así que es muy importante que sepan que estos medicamentos muchas veces los usamos como puente hasta que los medicamentos que sí detienen la enfermedad actúen, que a veces que demoran un tiempo. Entonces, esto no es el tratamiento de la artritis reumatoidea, él sí lo era hace más de 30 o 40 años, pero ya no lo es. Hoy utilizamos los medicamentos que sí detienen la enfermedad. Ustedes van a escuchar metotrexato, tiene un nombre comercial un montón, Artraid, Terbemin, Trixate, leflunomida, sulfasalacina y diversas combinaciones de ellos que nos ayudan a controlar la enfermedad. Aquí podemos encontrar algunos obstáculos, por ejemplo, de tolerancia, muchas veces con cualquiera de estos medicamentos. Este, por ejemplo, se puede utilizar vía inyectable, que muchas veces ayuda en la tolerancia. Y con los otros medicamentos tenemos que estar atentos a los efectos adversos y el paciente siempre decirnos si ha tenido algún inconveniente para que podamos cambiar de estrategia. Eh, el riesgo de los biológicos en general, de algunos efectos adversos clásicos, por ejemplo, alergia, dolor o inflamación en el sitio de la inyección cuando son inyectables, pero sobre todo existen riesgos infecciosos que gracias a Dios son bajos en la población general, pero que el reumatólogo siempre tiene que reducirlos al mínimo. ¿Por qué? Porque hay algunos riesgos con algunas infecciones particulares, como la hepatitis B, como la tuberculosis, por ejemplo, o los pacientes que tienen HIV o Chagas. Por eso se hace un screening, que es decir, una búsqueda para diagnosticarlo antes de usar estos medicamentos, la PPD para la tuberculosis, serología de hepatitis B, C, HIV y Chagas, una placa de tórax para ver si el paciente ha tenido contacto previo con la tuberculosis, que se llama la tuberculosis latente, que no es una tuberculosis en sí, pero es un riesgo. Y entonces tenemos que tratar de vacunar a los pacientes con todo lo que podamos, antigripal anual, neumococo 23 y 13, hepatitis B, herpes zóster y más recientemente vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué no le damos biológico a todo el mundo? Muchos pacientes se preguntan. El problema de los biológicos es su altísimo costo. ¿eh? Globalmente en dólares valen entre 600 y 700 dólares por mes. Es un costo que no se puede soportar en Argentina para todos los pacientes. Y además es incorrecto hacerlo porque la mayoría de los pacientes, arriba del 70% de los pacientes, van a estar muy bien con tratamiento convencional sin requerir un biológico. Y como yo les decía, tiene algunos riesgos adicionales con respecto al tratamiento convencional, si bien son bajos, pero hay otros riesgos. Hay que discutirlo con el paciente y explicar todos estos pormenores para que el paciente tome una decisión basada en riesgo y beneficio. Siempre digo, el paciente que está muy mal, no puede trabajar, que no tiene calidad de vida, va a aceptar ese leve riesgo que implican las drogas biológicas. Pero un paciente que por ahí está bastante bien no lo va a aceptar y es correcto que no lo acepte. Entre tratamiento no farmacológico tenemos la terapia ocupacional, que es como una fisioterapia de las manos, son especialistas en las manos y nos ayuda mucho a evitar hacer férulas, por ejemplo, para evitar las deformaciones, nos ayudan a tratar dolores puntuales en las manos y evitar
un poco la discapacidad a largo plazo. La fisioterapia también nos ayuda mucho en algunos pacientes, sobre todo en compromiso de hombros, rodillas, etc. La dieta hay mucho escrito, van a ver si meten en internet, hay de todo, de todo, de todo. Hay algunas dietas que estarían relacionadas con empeoramiento de la artritis, sobre todo la carne, por ejemplo. Hay dudas sobre alcohol y café, por ejemplo. Hay artículos controvertidos que dicen que están a favor o en contra. Pero en general la única dieta que se recomienda es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene aceite de oliva, tiene frutos secos, tiene pescado, que aporta ácidos grasos poliinsaturados, y tiene verduras, verdura de hoja verde, legumbres, que están relacionadas a un estado menos inflamatorio y por tanto ayudan bastante en algunos pacientes a reducir los síntomas de la enfermedad. No reemplazan el tratamiento farmacológico, así que no confíen solo en la dieta, pero es un buen ayudante. Y es fundamental abandonar el tabaco. Los pacientes que dejan de fumar generalmente tienen artritis que funcionan mejor con tratamientos más suaves, mientras que los que fuman necesitan en general tratamientos mucho más intensivos. Así que es muy importante, aunque ya la tengan en la enfermedad y hemos llegado tarde para prevenirla, si la tenés, no fumes, porque eso aumenta la necesidad de tratamientos complejos. Por último, si los pacientes tienen un daño articular importante y a pesar de todo el tratamiento que hemos hecho, se produjo ese daño y se destruyó una articulación, los traumatólogos nos ayudan con reemplazos articulares, con cirugías correctoras, así que aún en ese caso donde la articulación ya está destruida, hay cosas para hacer para devolver la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo sabemos si vamos bien con el tratamiento? Primero lo constata el paciente. El paciente se siente bien, el reumatólogo le pregunta cómo estás del 1 al 10 y nos va a decir cómo se siente. Hay un score que se llama HAQ con algunas variantes que nos permite saber cuál es su capacidad funcional. Por otro lado, el médico los va a revisar, le va a mirar las articulaciones que están inflamadas y las va a contar cuántas son dolorosas, va a ver a cuánto está la eritrosedimentación o la proteína C reactiva y va a hacer un score que se llama DAS28 que nos permite saber cómo está el paciente con respecto a la visita anterior. También va a hacer el HAQ, que es, como les decía, un score de función para saber cuán limitados están ustedes en su vida diaria. Y va a seguir las radiografías cada tanto, cada 3, 4 años, a veces menos, a veces más, para ver si hay un empeoramiento del daño articular. ¿Qué pasa con la incapacidad y la mortalidad en los pacientes con artritis? Esta es la parte que es más difícil hablarlo, pero yo decidí incluirla porque son de las cosas que el paciente no la piensa cuando empieza la enfermedad, pero hay que pensarlo porque los pacientes hoy viven muchos años y no es raro que exista incapacidad cuando por ahí las cosas no salieron tan bien. El 70% de los pacientes puede llegar a tener destrucción radiográfica, a veces tan pronto como 2 años después del inicio de los primeros síntomas. Eso es muy importante porque nos obliga a tratar enérgicamente la enfermedad y precozmente. 10 años después del comienzo de la artritis reumatoidea, más del 50% de los pacientes sufre una discapacidad grave. 15 años después, solo el 40% de los pacientes pueden trabajar. Estas son cifras un poco antiguas, pero igual el mensaje es que puede producir una limitación importante de la capacidad laboral y necesitamos estar muy encima de la enfermedad. Son curvas de discapacidad tanto en hombres como en mujeres. Recuerden que siempre la artritis es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero bueno, muestra claramente cómo la capacidad funcional va reduciéndose con los años. ¿Cuáles son las causas de la incapacidad? Primero, la actividad de la enfermedad. Mientras más brava está la enfermedad, más discapacidad o incapacidad va a haber, por eso es muy importante tratarlo. Cuanto más agresiva está la enfermedad, generalmente más se atrofian los músculos, más puede haber ruptura de los tendones, más puede haber destrucción articular. Una cosa que tienen muchos pacientes, que a veces es difícil de tratar, es la fatiga. Muchos pacientes tienen fatiga crónica, se sienten cansados y es un síntoma a veces difícil de erradicar. Y por último, los pacientes pueden tener compromiso de los pulmones o de otros órganos, pero eso ya es más raro, si bien hay que estar muy atento
a la falta de aire, a los síntomas de compromiso pulmonar. La esperanza de vida de los pacientes con artritis reumatoidea se ve acortada entre 5 y 10 años, por un montón de cosas que voy a explicar ahora y que es muy importante tener en cuenta. Esta es una curva que lo muestra. Los pacientes con artritis no se mueren de la artritis ya, eso se veía hace más de 60 años. Los pacientes con artritis reumatoidea no se mueren ya por el tratamiento o es algo muy, pero muy excepcional. Los pacientes tampoco se mueren frecuentemente por infecciones, que eso puede pasar, pero insisto, también es bastante raro. Los pacientes con artritis se mueren de infarto o accidente cerebrovascular, de enfermedades vasculares, de enfermedades arteriales sobre todo. Esto es muy importante que lo sepan porque nosotros como reumatólogos tenemos que tener en cuenta esto y ustedes también siempre estar atentos, siempre tener su clínico, su cardiólogo que le ayude a calcular su riesgo vascular e intervenir con medicación, con ejercicio, para reducir ese riesgo vascular al mínimo. Eso es algo que ahí nosotros no decimos mucho, ustedes no nos preguntan mucho porque ustedes no tienen por qué saberlo, pero es algo que se insiste cada vez más y tenemos que incorporarlo a nuestra charla con ustedes. ¿Por qué se mueren más? Bueno, porque la inflamación crónica, y la artritis es una enfermedad con inflamación crónica, hace que las grasas se peguen con mayor facilidad a las arterias, tapándolas. Las arterias son las que llevan la sangre hacia su corazón, hacia su cerebro, hacia sus piernas, hacia sus riñones. Y estas arterias se tapan de grasa. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, hay que primero disminuir la inflamación, porque la inflamación es la causa de esa avidez que tienen las arterias por la grasa. Entonces tenemos que reducir la inflamación tratando de optimizar el tratamiento lo mejor que podamos para lograrlo. Hay que tratar enérgicamente los factores de riesgo vascular, como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo, el colesterol alto y la diabetes. Necesitamos, porque nosotros no podemos hacerlo todo como reumatólogos, que colegas especialistas nos ayuden y entre todos hagamos un trabajo de equipo que nos permita obtener mejores resultados a largo plazo. Entonces su médico reumatólogo y su clínico o cardiólogo deben actuar coordinadamente y usted debe exigirnos periódicamente vigilar los factores de riesgo vascular. La buena noticia es que hoy conocemos mejor la enfermedad, conocemos mejor cuáles son los tratamientos y tenemos drogas de gran eficacia cuyos efectos positivos y negativos cada vez conocemos mejor. Hoy sabemos cómo monitorizar a los pacientes para evitar el daño a largo plazo. Eh, y por último, dejarle consejos que son muy importantes porque uno ve en la práctica diaria que los pacientes por ahí no internalizan mucho las recomendaciones que nosotros les damos, probablemente se las olvidan. Pero dejar de fumar es fundamental. Los pacientes que fuman siguen teniendo artritis muy activas, muy bravas, muy severas, muy destructivas. Hay que evitar a los que te prometen curar la artritis. Desgraciadamente la artritis reumatoidea en más del 95% de los casos no se va a curar y te va a acompañar toda tu vida y vas a necesitar un reumatólogo toda la vida. No quiere decir que siempre nos tengamos que ver todos los meses o cada 2 meses o cada 3 meses, pero tenemos que tener contacto y entender que esto va a ser tu compañera de viaje toda la vida. Siempre ven especialistas en reumatología, hay gente que no es especialista y trata artritis. Eso se puede aceptar en un lugar inhóspito donde vos por ahí no tenés acceso a un reumatólogo, pero no se puede aceptar en ciudades donde existan reumatólogos. Si hacen terapias alternativas, díganle al médico, díganle si toman cannabis, díganle si están haciendo alguna dieta especial rara, díganle si alguien les da gotitas, pregúntenle al que le da gotitas qué tienen las gotitas, porque los pacientes a nosotros nos preguntan todos los efectos adversos posibles de las drogas clásicas que tienen un prospecto, que saben exactamente lo que contienen, pero cuando van a un homeópata le da un frasquito que no dice absolutamente nada y no le hacen ninguna pregunta sobre los potenciales efectos adversos, ni siquiera sobre qué contienen esas gotas. Así que la misma exigencia para nosotros, ténganlas con los médicos que dan gotas. Y bueno, y cumplir las indicaciones de los médicos, que eso, digamos, nos va a ayudar a todos, a ustedes, a nosotros,
a ustedes aprender de su enfermedad, a nosotros aprender sobre ustedes, porque todos los pacientes son diferentes y nos va a ayudar a lograr un mejor resultado a largo plazo. Em, Les agradezco a todos. Yo este video lo voy a dejar aquí en YouTube para que ustedes lo puedan ver y todos van a recibir un mail con el link para este video en adelante para las dudas que tengan. Así que bueno, muchas gracias a los pacientes míos por la confianza y espero que esto les sirva a mis pacientes y quizá a otros pacientes que tengan dudas.